Buenas a todos, soy Ezcardan, de nuevo estoy aquí para un nuevo juego de rol. En esta ocasión va a ser Dark Heresy. Dark Heresy es conocido por ser el primero de los juegos de rol ambientados en Warhammer 40.000 que publicó Fantasy Flight Games y que bueno, aquí en España publicó Edge y que además solo pudimos ver desgraciadamente este título. Estaba planificado también, al menos Deathwatch y Rogue Trader, pero por motivos editoriales y de licencias, bueno, pues no se pudieron terminar viendo. Vimos afortunadamente este primer juego, que mucha gente, yo lo oí llamar como un Dark Space Tulu. Tiene algo de ello, ¿vale? Porque básicamente en este juego la premisa es que llevamos acólitos inquisitoriales que se dedican a buscar casos que pueden poner problemas a la humanidad, ya sean por los tres vías que son demonios, herejes o senos. Realmente los senos es un poco más un trabajo de la Deathwatch, ¿no? Pero aquí, bueno, pues intentamos también ver cómo puede influir en culturas humanas los problemas de tanto los alienígenas, problemas internos, habitualmente religiosos, o demoníacos o mágicos. Es un juego que es interesante, ¿no? Por esta premisa que nos muestra un juego de investigación un poco trutesco, ¿no? En el que los jugadores llevan personajes de poder más o menos débil que se enfrentan a cosas muy poderosas y elementos que apenas pueden comprender. En un ámbito de ciencia ficción, además de este universo bastante rico que es Warhammer 40.000, porque claro, es cuando tú llevas casi 40 años ampliando un universo, pues consigues tener una riqueza bastante amplia en todos los aspectos sociales. Es decir, que introduce cosas nuevas, en teoría aprobadas todas por Games Workshop, pero bueno, no tuvieron demasiados problemas. Además, creo que la ambientación es bastante interesante y bueno, que en general en todos los que son aficionados a esta ficción pues pueden llegar a comprender sin ningún tipo de problemas, porque estamos más o menos familiarizados. Hay que tener en cuenta que Warhammer 40.000, igual que Warhammer Fantasy, no es más que un pastiche de un montón de cosas muy clásicas en el género de ciencia ficción, en este caso, que bueno, consiguieron identidad propia con el tiempo, pero que en principio era un meter todas las licencias y todo aquello que molaba de la ciencia ficción en un único espacio. Después consiguieron su propio mundo, pero bueno, y cosas que han cambiado. Si veis los medios espaciales originales, eran más bien tropas de élites entrenadas y no eran los superhumanos que tenían. Hay una famosa ilustración, ¿no?, de unos unos lobos espaciales emborrachándose en una cantina y pegándole una paliza a los parroquianos. Son cosas que un poco han pasado, ¿no? Pero que en este juego de la línea de Fantasy Flight Games intentaba recuperar algunos de esos elementos, ¿no? Como los ogretes o los ratlings o los rogue traders, que un poco estaban en desuso o habían preferido un poco olvidar. Pero bueno, aquí están recuperados. Y la verdad nos deleitaron con 5 grandes juegos en la época. Ahora mismo Dark Heresy está en su segunda edición. Y que bueno, aquí ya os digo, solo vimos este primer juego. Y que bueno, ¿qué nos enseña este manual de Dark Heresy? Pues Dark Heresy empieza con una introducción, ¿no?, en la guerra de la humanidad. Nos habla un poco de cómo van a ser estos capítulos, este típico capítulo de introducción de creación de juego, ¿no?, que nos presenta un poco el libro por encima y unas premisas del universo. He de decir que muchas veces el juego quizás peca de que conoces demasiado del universo. Será solucionado con los suplementos, ¿no?, que te darán todo el material que necesitas. Pero es cierto que el juego está pensado un poco para aquellas personas que ya sean aficionadas a la licencia. Es un poco lo que tienen estos juegos licenciados, ¿no?, que van al público dirigido más a aquel aficionado a esa licencia que quiere tener un juego de rol ambientado en su licencia favorita, más que intentar tener un juego para novatos. Dragon Age, por ejemplo, pues que más que nada por su reciente análisis, vemos un poco esto, ¿no? Que es un juego que realmente por el material que hay en el juego de rol no puedes dirigir bien en TEDAS, por mucho que sea un juego excelente para iniciación. Este juego también, por usar un sistema tipo BRP, ¿no?, basado en porcentajes, también es fácil para su iniciación, pero sus ambientaciones son un poco más complejas y que necesitan quizás de material adicional de apoyo para que sean suficientemente ricas.
Dark Heresy tuvo casi 20 suplementos y logró solucionar en parte esta medida, aunque obviamente no veremos todos en español y como veremos en los siguientes vídeos, eso puede dar un poco problemático. Pero bueno. Por lo demás, ya os digo, después de este inicio del juego, tenemos el capítulo 1, que es la creación del personaje. Aquí no llevamos propiamente inquisidores, sino que llevamos el séquito inquisitorial. Si habéis jugado al juego de miniaturas y habéis visto luchado o lleváis ejércitos inquisitoriales, sabréis que cuando tú compras el inquisidor, este está seguido por lo que se llama su escolta personal. Pues tú llevas gente de esa escolta, ¿no? Es gente quizás no tan importante, con habilidades muy diversas. Habitualmente en el juego de miniaturas pues sirven bastante poco, porque no, obviamente es gente que, por ejemplo, un escriba o un investigador, que no tiene mucho que ver, pero aquí en el juego esa gente es la que tiene el protagonismo, ¿no? El inquisidor no puede estar 100% viendo todo lo que ocurre en su espacio de investigación, sino que tiene que mandar a sus pequeños acólitos. En principio tú llevas la parte más externa de todos esos acólitos, ¿no? Gente que acaba de empezar, son enviados a investigar casos y bueno, si tú consigues pruebas o si el caso se va muy de madre o puedes demostrarlo, pues ya el inquisidor en persona o mandará a gente de mayor rango a buscarlo. Podrías llegarte a convertir en inquisidor con suficientes puntos de experiencia, está contemplado, aunque no en este libro, sino en un libro en el que, por así decirlo, podríamos ver los niveles épicos, las carreras súper avanzadas, y hay clases, y ahí sí vendrían para jugar con los propios inquisitoriales. Pero ten en cuenta que los propios inquisidores es gente con un poder abrumador, o sea, pueden llegar a someter planetas y pueden llegar a ordenar la muerte de un planeta. No es tan fácil como parece, porque hacer este tipo de cosas, los inquisidores son una máquina política muy importante, y este tipo de cosas, pues sí, tú puedes pedir que un capítulo de marines espaciales te haga un favor, pero habitualmente es porque tú llevas tanto tiempo activo en la profesión que te has ganado esos favores. Pues un poco esto, ¿no? Esto es cómo vas tejiendo ese punto político, que puede llegar a ser muy interesante dentro de los 40.000. O sea, tú no puedes bombardear un planeta y destruirlo, aunque en las novelas queda muy bien y en los relatos queda muy bien. Habitualmente ese tipo de maniobras cuesta una serie de poder político y una serie de contactos y favores que, bueno, aquí en los jugadores evidentemente no tienen y van a tener que empezar a construir si quieren en algún momento formar parte de esta élite de la política inquisitorial. Ya os digo, lo primero que tenemos que hacer es crear el acólito. El acólito, bueno, ese era mi móvil, no sé si se habrá oído. La creación del acólito, empezamos con el primer paso, que es elegir nuestro mundo natal. Los mundos natales pueden ser mundos salvajes, son mundos tipo que están anclados en una especie de hada de piedra, aunque no tiene por qué, porque pueden ser mundos que son muy hostiles para la sociedad humana y no permite la prosperación de grandes ciudades. ¿Vale? Son mundos en los tipos selváticos, tipo desiertos, que necesitan son muy duros para la propia supervivencia. Después tenemos mundos colmenas, son mundos super industrializados en los que los humanos viven en enormes ciudades en arqueologías. Los mundos imperiales vendrían a ser la mayoría de los mundos, son civilizados, son mundos, pues podrían ser sociedades como la nuestra, bastante con elementos mucho más avanzados, pero básicamente son ciudades más prototípicas de ciencia ficción, aunque claro, como si la tecnología está como está en el universo de Warhammer 40.000, pues bueno, podríamos decir que serían unas ciudades más parecidas a las nuestras, aunque con sus diferencias, ¿no? Nacidos en el vacío, que son aquellos que nacen en el espacio. Una vez hecho esto, vamos a empezar las características. El mundo de Warhammer 40.000, las características están basadas un poco en el juego de miniaturas. Son una habilidad de armas que nos permiten golpear en cuerpo a cuerpo, habilidades y proyectiles, aquellas que nos permiten usar armas a distancia. Fuerza y resistencia, pues son un poco estado explicativa, ¿no? Lo fuerte que puedes pegar y lo duro que es tu cuerpo. La agilidad, este ya no está en el juego de miniaturas, esta es tu velocidad y tu coordinación mano-ojo. La percepción es aquello que puedes percibir. La voluntad, que es cómo te resistes a los miedos y a las situaciones que pueden quebrar tu mente. Y la empatía es cómo te relacionas con los demás. Estas características se generan habitualmente lanzando los dados de 10 y sumando un pequeño bono o modificador. Depende un poco del planeta en el que vivas y de la raza que seas. El juego presupone que juegas con humanos, pero hay suplementos que pueden abrir otras razas. Aunque no creo recordar que no en ninguno de Warhammer de Dark Heresy podías hacerlo, eso es admito más allá de Dark Heresy, de Rocket Trader y un poco de Holy War y quizás de Dark Heresy. Black Crusaders, perdón. Me lío un poco los nombres.
Después tenemos de determinar la carrera profesional. Uno es el adepto es el investigador de campo, el escriba, esa persona que es más bien las manos derechas o manos izquierdas del inquisidor, ¿no? Aquellos que son un poco los que están aprendiendo a investigar, están aprendiendo a escribir, se dedican a documentar las cosas, un investigador más propio. El arbitrador es un policía, los adeptos arbitres es el cuerpo policial del imperio. Pues básicamente es gente que no se dedica tanto a la investigación, aunque se pueden, sino más bien en controlar a la población civil. El asesino, pues es gente del Adeptus Assassinarum, que es el cuerpo de asesinos imperiales. El asesinato está visto como un arma más en el nuestro 40.000, la vida vale bastante poco, menos la humana, ¿no? Es cuando el ejército imperial puede contar por millones sus índices de reclutamiento y bajas diarias, pues la verdad la vida humana es poco importante. Y cuando necesitas un trabajo fino, ¿no? Necesitas matar a un dictador o necesitas eliminar ciertos elementos problemáticos dentro de tu sistema, pues los templos de los asesinos, ¿no? Que están perfectamente reconocidos y son perfectamente legales y se dedican a diversos tipos de matar, desde los perros rabiosos como pueden ser los Eversor, a gente especializada en matar psiónicos, que es el Templo Calexus, a francotiradores, que es el Calius. Creo recordar. Los clérigos son aquellos que se dedican a usar la fe imperial. La fe imperial supuestamente se basa en la creencia de que el emperador es un dios y que salvó a la humanidad, aunque hay diversas herejías, ¿no? Pero aquí es como un poco como el cristianismo. O sea, si tú dices que los primarcas son santos, pues bueno, podrían serlo, ¿no? Puede estar. Pero si tú, por ejemplo, los magos espaciales son muy herejes, ¿no? Porque adoran al emperador no como el dios de la humanidad, ¿no? Sino como su padre supremo, ¿no? Y le dan tanta importancia a sus primarcas, que son sus padres fundadores. El imperio no le gusta esto, ¿no? Pero acepta esta herejía. Por ejemplo, el culto a la máquina del Adeptus Mechanicus pues también está permitido, ¿no? Porque el imperio del Mechanicus, voy a hablar un poco después de esto, es un culto que nace en Marte, y Marte realmente no forma parte del imperio, sino que es un reino asociado al imperio. No suele ser distinguible, pero dentro del punto de vista político, pues sí es importante saber que realmente Marte es un imperio aparte, en el que tiene sus propios planetas y sus propios elementos de registro, y que adora sus propios dioses, pero que la humanidad los necesita, y entonces están como muy integrados, y puede ser difícil de encontrar la diferenciación para una persona que de vista casual, pero desde un punto de vista político sí es importante saber que no son lo mismo. El granuja, que son personas que tienen un talento especial, habitualmente son ladrones, bandidos, gente que es gente especializada, que por algún motivo no es como cuando en las películas el jefe de las bandas se mete dentro de la investigación del FBI, ¿no? Y le ofrece un trabajo. Es gente que quizás vive un poco al filo de la ley o incluso se opone a ella, pero que en sus talentos especiales, sus contactos y conocimientos son beneficiosos para la Inquisición, y la Inquisición les contrata. Y los guardias imperiales, que son militares profesionales que por algún motivo sirven al inquisidor. El último es el psiónico imperial. El imperio tiene sus psiónicos autorizados. Uno de estos cuerpos es el de psiónicos, que permiten pues bueno, tener acceso a una gran potencial de poderes psíquicos muy útiles, porque los psiónicos, si bien son muy peligrosos, ¿no? Porque cada psiónico es una puerta abierta que puede hacer que entre las escrituras de deformidad, demonios, tal, pueden crear problemas muy gordos. Cierto es que gran parte del tejido del imperio se mantiene gracias a estos psiónicos, y de hecho el emperador era uno de los psiónicos más grandes del mundo. Por último, se me olvidan de más clases, lo siento, está el tecnosacerdote. El tecnosacerdote es un sacerdote del dios de la máquina marciano, en el que se dedican solo la gente en principio autorizada a tocar, crear y mantener la tecnología del imperio. Cierto es que no tiene por qué ser así. O sea, realmente la gente del imperio de Warhammer 40.000 no sabe exactamente cómo funciona un rifle, sino que ellos rezan una oración y el rifle funciona. O hacen un pequeño gesto ceremonial, podría ser apretar el gatillo para que el arma dispare. Y bueno, es una cosa importante, ¿no? Las máquinas tienen sus propios alma y espíritu, y funcionan porque tú les adoras y las respetas. Eso no evita que si a ti se te rompe un coche en mitad de la nada, tú puedas repararlo, pero realmente es un problema si se enteran los tecnosacerdotes, porque el conocimiento de la tecnología no puede estar más allá de este culto a la máquina, y se intenta evitar. Cualquier de este tipo de cosas son herejías, y son cosas que se dedican a investigar los inquisidores, por cierto. Está el gastar puntos de experiencia. Tienes X cantidad de puntos que puedes gastar en mejorar tus
tus habilidades y otro tipo de elementos, y calcular características secundarias, ya sea los puntos de destino, movimiento, heridas, dinero inicial, equipo inicial y ese tipo de cosas. Después de esto tenemos las habilidades del personaje, ya sabéis, elegir el sexo, aspecto, su pasado. También tablas aleatorias para ello, bastante interesantes. Yo soy bastante aficionado a usar estas tablas en este tipo de juegos, ¿no? En la que los personajes, por así decirlo, son tan de la calle, porque te permite hacer cosas que quizás los vicios te impiden, ¿no? Entonces, a veces tirar estas cosas aleatorias terminas creando personajes quizás más interesantes que si sueles llevar lo mismo de siempre. Yo no pensaba así, pero la verdad es una filosofía que lleva un colega mío. La verdad es bastante interesante, ¿no? El llevar a veces personajes que pueden ser tan distintos o tener un carisma que por algún motivo lo ha dado el azar. Después tenemos el capítulo de carreras profesionales. Básicamente es tú, dentro de estas profesiones que he dicho, las grandes, pues tienes diversos niveles. Pues por ejemplo el adepto, pues empieza siendo archivista y de ahí va pasando a manse, a escriba, y llega a cierto momento dado estas tablas se pueden subdividir. Por ejemplo, pues puedes llevar un diletante o un cirujano. O sea, es como vas evolucionando en una especie de rama hacia abajo y vas creando un árbol de carreras. Dependiendo de estas profesiones, pues tendrás acceso a ciertas habilidades, ¿no? Que se comprarán con puntos de experiencia, y además podrás subir tus propias características hasta un máximo de 20 puntos. Eso ocupa una gran parte del capítulo, como podréis suponer. No tanto como pueden ser juegos como de cuarta, ¿no? Que ocupan una gran cantidad por personaje, pero la verdad es que ocupa bastante. Casi, quiero recordar, como 50 páginas, en las cuales nos van a explicar qué puedes comprar según qué nivel tengas y según qué rama sigas. Es decir, que una vez que bajas de nivel, hacia abajo, por así decirlo, pierdes la capacidad. O sea, a veces avanzar de nivel es algo que te tienes que plantear, no es tan fácil. Después nos viene el sistema de habilidades. Básicamente hay una X habilidades, hay que recordar que eran 30 habilidades, que tienes cosas desde acrobacias, conducir, conocimientos, carisma, que es para relacionar con las personas, aguantar drogas, conocimientos de municiones, de disfraz. Bueno, pues la verdad es que se puede parecer un poco a Tulu, ¿no? Tiene una gran cantidad de habilidades, muchas de ellas de interacción, o sociales, o de investigación, que pueden ayudar a la investigación, lo cual es bueno porque es un juego que se basa en ello. Y pues bueno, poco más. Cuando tú compras estas habilidades, lo que haces es sumar un pequeño bono a la habilidad la que depende. Y si sacas menos que eso en un dado de 100, pues básicamente superas la tirada. Es un BRP modificado, bastante interesante, pero viene a ser básicamente eso. Después tenemos los talentos. Los talentos vendrían a ser como ventajas y desventajas. No, más bien ventajas, pero no exactamente como ellas, porque estas se van comprando a medida que tú vas subiendo de nivel. Son cosas como, por ejemplo, desenfundado rápido. Son una especie de talentos, dotes, cosas que te permiten, por así decirlo, trampear el sistema, creando pequeñas subreglas o pequeñas excepciones a las reglas a medida que las vas comprando. Según tu profesión, pues tendrás accesos a unos u otros. Suelen ser más o menos baratos, y de hecho estos talentos son los que realmente dan la salsa del juego, porque es lo que realmente da una personalización real a los personajes. Hay mucha gente que se queja quizás que los talentos provocan que muchos personajes se parezcan, porque los buenos se ven muy a simple vista. Yo no opino lo mismo, creo que depende mucho de la personalidad o cómo evoluciona un personaje. A lo mejor es verdad que pillar unos reflejos rápidos puede ser más evidente para un asesino, pero a lo mejor pues no vas en esa rama porque no te pueden servir. Has decidido llevar un personaje más a distancia o utilizar armas más pesadas. La verdad, puede haber excepciones. Es cierto que hay talentos que, por su forma de ejecutarse, habitualmente los talentos pasivos suelen ser mejores porque no te tienes que acordar de ellos, pero la verdad es que siguen siendo cosas muy interesantes que hacer y dan un gran punto de personalización, una regla bastante básica. Después tenemos el arsenal, es el armas. Hay muchas armas en el mundo de 40.000, muchas de ellas con reglas especiales y que hacen cosas. Gran parte de ellas tienen su propio dibujo, de hecho la gran mayoría. Es algo que se agradece, ¿no? Sobre todo en juegos de ciencia ficción, que el armamento tenga dibujos, porque si quieres hacer diferenciación al nivel que lo hacen, pues qué menos, ¿no? A veces si tienes armas ligeras, armas pesadas,
te da igual un poco el aspecto que tenga. Pero cuando tienes 7 tipos de bolters, pues aparte de lo que hacen, pues quieres ver si hay una diferencia visual en ellas. Tampoco sería un problema, porque gran parte de las armas del universo de Warhammer 40.000 tienen ilustraciones de sobra. Ya os digo, es un universo que tiene 40 años y se ha dibujado de todo en diversos modelos. Pues, por ejemplo, creo que ha habido 3 o 4 modelos de lanzallamas. Este es el penúltimo que tuvieron las miniaturas, pues de hecho cuando salió el libro. Y ya os digo, yo creo que es un capítulo bastante interesante. Da mucha importancia al equipo y al dinero, pero es de decir que, claro, los juegos que juegas a tan nivel de calle, o básicamente tienes una super abstracción del dinero o el equipo, o tienes este grado de detalle para que sean interesantes. En el caso de Warhammer 40.000, un poco como a Dark Heresy, igual que le pasa un poco a Warhammer Fantasy, este grado de detalle es importante. Quizás no sea tan importante en Rogue Trader, de hecho es que en Rogue Trader, como te dicen, el problema no es comprar un rifle, porque tú compras un palé de 10.000 o 100.000 rifles. Lo importante es comprar un rifle que tenga el láser se haga con argonita y que haga un tal, y, o sea, buscas más bien equipo que especializado o que haga esté diferenciado en algún elemento más allá de conseguir el propio equipo, con lo cual el dinero no es tan importante. Aquí en este juego de Dark Heresy sí el dinero sí es importante y el equipo es importante, pero porque se pretende que se juegue a un nivel de tan bajo, tan calle, por así decirlo, el preocuparte qué vas a comer o dónde te puedes alojar el día siguiente sí tiene importancia, forma parte de la trama del juego y de la potencial que tiene el juego para la creación de sus historias. Después tenemos poderes psíquicos, básicamente es la magia, con todos sus poderes. Es curioso, ¿no? Porque existen poderes de adivinación y de lectura de mentes y otro tipo de poderes. Pues bueno, aquí te dicen que te dan soluciones interesantes de por qué estos poderes no pueden fallar o pueden no arruinarte la partida de investigación. Claro, porque tú cuando puedes leer mentes o puedes saber que alguien miente, es muy fácil solucionar problemas de investigación. La magia y la psiónica y este tipo de poderes sobrenaturales, los juegos con investigación siempre tienden a joderlos. Mutant Cthulhu, pues la verdad soluciona bastante bien este tema, ¿no? Por el tema de que, claro, son investigaciones policiales y los poderes no los puedes usar cuando te dé la gana para que esas pruebas sean admitidas ante un tribunal. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Cuando tú puedes saber, tú no tienes por qué saber que alguien miente, porque esa persona puede no ser consciente de la mentira. O sea, si tú estás diciendo, ¿usted ordenó a tal persona que le matara? Pues puede decir, no. Al principio esa persona sí le mató, pero él, desde luego, no ordenó su muerte. O no tiene por qué saberlo. O puede estar confundido sobre lo que te está diciendo. O sea, él puede sentirse culpable, pensar que ha matado a alguien porque él envenenó una copa, pero realmente esta persona murió por un disparo en la sien, pero él piensa que la ha matado él porque no ha trascendido la causa de su muerte. Te dice cómo jugar un poco con esos juegos. He de decir que hay otros manuales que te dan muchas más ideas a este punto, pero está bien que te den estos primeros pasos para que intentar arruinar o vislumbrar cómo no te pueden arruinar el propio sistema, el juego, con los poderes psíquicos. Después tenemos ya las reglas propiamente del juego. Yo os digo que el juego en principio es muy simple. Básicamente el juego se basa en tiradas porcentuales, una especie de BRP, en el que todas tus tiradas van a depender de un porcentaje porcentual, ya sea de característica o de habilidad. Si tienes, por ejemplo, 40% en conocimiento de la xenología, pues básicamente tú tiras, sacas menos de 40 de un dado de 100, lo consigues. Tienes bonificadores positivos y negativos, y además, pues bueno, pues tienes diversos grados de éxito en el caso de que fueran realmente estrictamente necesarios. Después el sistema de combate pues funciona un poco igual, en el que tenemos acciones, diversos tipos de acciones de ataque total, defensa total, postura defensiva, fintas, un montón de tipos de acciones, cada uno hacen sus propias cosas. He de decir que cuando tienes muchas acciones tienes que conseguir que sean interesantes hacerlos, ¿no? Muchas veces tienes como 40 tipos de acciones, pero realmente terminas haciendo tal cual es la acción más simple, que funciona mejor y la que realmente da mayor rendimiento. Aquí pasa un poco lo mismo, aunque es cierto que hay 4 o 5 acciones, sueles variar entre 4 y 5. Las demás ya son más contextuales, tal, te sueles olvidar cuando te podrían venir bien, pero aquí sí es cierto que en el juego de Warhammer Dark Heresy terminas usando al menos 3 o 4 de ellas de forma bastante habitual. Porque, bueno, cuando llevas, ya os digo, gente de muy bajo nivel termina siendo. Es verdad que cuando subes de nivel, algunas de estas habilidades pierden un poco el sentido, sobre todo cuando vas teniendo más armadura, porque terminas siendo menos conservador.
y termines haciendo más ataques normales o ataques totales en lugar de fintas, posturas defensivas, desarmes y ese tipo de cosas. Pero es cierto que al menos son... Al principio sí son bastante útiles. Tienes un sistema quizás demasiado detallado de combate. Tampoco queda mal en el intento de que la verdad es muy mortal. O sea, un par de tiros bien dados te pueden matar perfectamente. Que es un poco el estilo que intenta tener el juego. Pero quizás tenga demasiado detalle en algunos puntos. Se nota que es un juego que deriva un poco de las miniaturas. Y tienes cosas como la dispersión de las granadas en una especie de horquilla de tabla. Está pensado un poco para el tablero también. No está mal, es un juego, queda bien. Muchas veces el juego táctico tiene mala fama, pero la verdad es que está bien planteado, pues si quien gusta ese detalle, pero quizás provoca que para construir un combate bien, muchas veces en el momento que llega a cierto nivel de complejidad necesitas las miniaturas para realmente representarlo y no hacer trampas o no hacer cosas extrañas. Bueno, pues yo soy una persona que no me molestan las miniaturas en general. Prefiero no usarlas por mi estilo de dirección, pero bueno, es básicamente algo que tendréis que tener en cuenta si pensáis haceros o dirigir este juego, o jugarlo. Después tienes una serie de reglas opcionales, que pueden ser como la fatiga, el aturdimiento, bueno, ese tipo de reglas, ¿no? Que siempre molan, ¿no? El decir, me fatigo para conseguir más ataque, pero al cambio quizás luego esté un poco más fatigado. Tienes puntos de destino que puedes usar para repetir tiradas, para evitar heridas críticas. Tienes las heridas realmente críticas, que sí que provocan un punto real a mí me gustan mucho los críticos de Warhammer, de Dark Heresy y de Warhammer Fantasy, me apasionan, ¿no? Cada vez que tú sufres una herida y te quedas, por así decirlo, a 0 heridas, pues desde ese momento los heridas te hacen críticos y a mí me recuerdan mucho a mi época de cuando jugaba a Rolemaster, ¿no? Esto de... Y te atacan y entonces te golpean de tal forma en el cuerpo que te rompen 3 costillas y te provocan X efectos o X daños. Es un poco la herencia de mi punto más simulacionista. A mí siempre me han fascinado estas tablas de crítico. Son muy divertidas de leer y da un grado de detalle bastante... que mola. A mí el sistema de combate a este nivel tan gritty, que un golpe te pueda permitir que te partan la mano. Yo soy una persona que me gusta mucho el sistema heroico. Me gusta que las personas puedan soportar daños, pueden hacer muchas cosas, pueden saltar una caravana y a la vez disparar un disparo, tal. Pero a mí me gusta que una vez que te hieran, cuando realmente eres herido, una herida pueda significar algo. O sea, que realmente el juego heroico no es que tú puedas hacer lo que te da la gana en todo momento y salir triunfante. Es que puedes hacer lo que te da la gana en todo momento, salir triunfante, pero a cambio puedas tener un coste elevado en el punto, o sea, puedas perder una mano, puedas perder un ojo, te puedas quedar paralítico. Si no hay ese riesgo, ese punto heroico, tan heroico, no existe, o sea... básicamente es mi estilo de juego y quizás por eso en general me gusta. El movimiento tiene unas reglas de movimiento bastante detalladas, también porque utiliza en teoría un tablero. Y luego las reglas típicas de vuelo e iluminación que suele tener este tipo de juegos en los que se juega a bajo nivel. Después tenemos un capítulo de director de juego. A mí me gusta mucho el capítulo de director de juego porque está, sobre todo los juegos que se dedican tanto a la investigación, porque suelen estar muy bien hechos. Y este es el caso, es un que te habla muy bien de cómo dirigir concretamente este juego. No son reglas genéricas, te hablan de cómo se reclutan los inquisidores, por qué funcionan los adeptos, cómo conocer a tus jugadores, cuáles son los temas centrales del universo de Warhammer Fantasy, cuáles son los temas centrales del universo de Dark Heresy, de la ambientación de Dark Heresy, por qué se crean misiones, qué tipo de misiones podrían darte, como estilos de juego que hay en el que todos somos adeptos, todos somos tal, por ejemplo un grupo solo de asesinos, que haya alienígenas, conflictos en mundos diplomáticos, cómo conseguir experiencia, la gloria, recompensas alternativas, interactuación con personajes, cómo hacer el inquisidor, reglas de miedo, de corrupción. La verdad está muy bien hecho este capítulo del director de juego, me parece excelente. Tiene además reglas subopcionales que son muy útiles, como la locura, la corrupción, el miedo. Es que es un gran capítulo del director de juego, con un montón de material. Vienen referencias aparte, los dioses oscuros, de Nurgle, de Slanes, Zens, qué tipo de pactos hay, cómo puedes hacer pactos demoníacos, conjuraciones. O sea,
ya os digo, es un gran capítulo. No porque te enseñe tanto a jugar al rol, como que te enseña a jugar a Dark Heresy y te muestra cómo jugar Dark Heresy. Por eso os digo un poco de que el juego no está pensado para novatos, porque el capítulo de director de juego en este caso no te va a enseñar a jugar al rol. Es un juego que presupone que tú ya sabes jugar, sino que te enseña cómo jugar bien y cómo usar las cosas que tú ya conoces como director de juego al universo de Warhammer 40.000 y Dark Heresy. Después tenemos un capítulo de vida en el Imperio en el que nos va a hablar de Altus Terra y todos sus puntos opcionales, por ejemplo el Arbitres, la Asa Telepática, el Ministorum, el Administratum, el Adeptus Mechanicus, todas estas ramas imperiales, cuáles son los distintos tipos de planetas imperiales, el origen de esos planetas, yo os he hablado antes, pero hay muchos más. Hay planetas granja, planetas científicos, mundo salvaje, mundos altar, que son como si en lugar de hacer una catedral en el universo 40.000 hacen planetas catedral. Mundos con cuarentena, cuál es me gusta mucho este círculo, ¿no? Que es el cómo está dividido el gobierno imperial, ¿no? Y cómo se cogen todos los puntos, cómo se autorrelacionan entre ellos y cuán cerca están del imperio y del emperador. Tenemos un mapa galáctico muy malo, es malísimo. O sea, mola mucho, es muy espectacular, artísticamente es fascinante, pero realmente la información que te da, más allá de cómo está dividido el imperio en puntos, en cuadrantes, y cuáles son así una serie de planetas más representativos del imperio, para aquellos que sepan mucho de la ambientación, pues la verdad importa poco. Cómo se viaja, cómo se tratan los mutantes, cómo es la comunicación, los tipos de rebeliones que hay, trato con alienígenas, cómo se hace la guerra. El típico capítulo en el que nos habla un poco de, ya os digo, cómo funciona la vida diaria, un poco de la galaxia a muy grosso modo. No detalla demasiado, porque para eso tienes un montón de material adicional, tanto del propio juego como fuera de él. Y por último, bueno, tenemos un capítulo, el 10º, que es la Inquisición. Nos habla más bien de la Inquisición, sus 3 ramas inquisitoriales, las facciones que hay, porque ya os digo, la Inquisición tiene mucho política. Imaginaos que son una cámara del Congreso en la que hay un montón de partidos políticos en las que luchan entre ellos por un control sobre la propia ideología del imperio. O sea, la Inquisición lucha por la forma de pensar imperial, desde un punto de vista a veces muy curioso y muy interesante, porque el control del pensamiento puede derivar a muchas cosas. Habla de cuáles son sus métodos, cómo están divididos, también como un poco reclutan, desde un punto de vista no tanto desde el punto de vista puede ser mecánico para crear historias con el maldito director, sino como reclutan de verdad, desde un punto de vista más de trasfondo. Cuáles son las obligaciones, cuáles son un poco las tradiciones, las costumbres del cónclave. Además también te detalla mucho el cónclave calixiano, porque el juego está ambientado principalmente en un sector, que es el sector Calixis. Te hablan un poco de eso, ¿no? Te enseñan un poco los inquisidores de ese lugar y cómo funcionan y cómo están divididos. Y por último ya viene, propiamente dicho, con un mapa real del sector, con un montón de planetas. Todos estos planetas vienen detallados a lo largo de los suplementos, que es lo que a mí me jode. Pero todos estos planetas tienen muchísimo detalle, muchísimo grado de detalle, pero que como en España no tuvimos la suerte de ver el resto de suplementos, pues nos quedamos un poco sin saber un poco de esto, ¿no? Vienen algunos planetas descritos, pero es que realmente vienen descritos todos los planetas que habéis visto, están descritos. Y nos hablan de cómo funciona todo en este cuadrante del sector, sus planetas, políticas generales, forma de vida de algunos de ellos, datos interesantes, semillas de aventuras, PNJs en algunas ocasiones, facciones, organizaciones, todos los inquisidores, todos los inquisidores que tienen importancia en este sector, para que además tú elijas, puedes crear nuevos, integrarlos, pero vienen un poco aparte. El gato, no sé, yo os digo, está muy bien. En pocas páginas te acaban de escribir una semilla de campaña y un escenario de campaña, pues la verdad, bastante útil y bastante bueno. Después viene un pequeño bestiario con antagonistas y alienígenas y monstruos, para terminar con una aventura de ejemplo
que además, pues como todas las aventuras que hace Fantasy Flight Games, en algún momento pues tiene continuidad o una pseudo continuidad con aventuras que publicaron más tarde. Y ya por fin la ficha. Tenemos aquí además un mapa de sector Calixis más tipo como podría ser un mapa del siglo XIX, ahí más bonito, con rutas comerciales básicas y con la capital ahí un poco como el centro del mapa. Y ya está, esto es básicamente el juego de rol de Dark Heresy. En próximos vídeos veremos un poco el material que se publicó en español y hablaré un poco quizás una pequeña reseña de aquellos que se quedaron fuera y opinión de cuáles pueden ser más útiles para aquellos que queráis haceros con el material en inglés, que bueno, se vende en PDF y es relativamente fácil conseguir. Y poco más. Soy Ed Cardan, nos vemos.